acá en Vladimir a la Una con Luis Manuel Esculpi. Inevitable hacer referencia a la historia porque, bueno, Luis Manuel Esculpi fue militante de la Juventud Comunista en esos años, en los años 60. Estaba muy chamo, era dirigente de educación media, ¿no? Sí. Pero bueno, tienes un recuerdo de estos hechos, por ejemplo, el caso de la muerte de Lovera, Alberto Lovera, que apareció en Lechería luego de ser torturado, ¿no? Sí. Y están otros casos. Te hablaba un poco unos años más adelante, el caso de Jorge Rodríguez, pero también hay otros casos como de Noel Rodríguez, que fue desaparecido. Sí. Y tú hacías mención a otro caso de otro Rodríguez en la pausa, me comentaba, ¿no? Hay un caso que yo lo recordé cuando la muerte de Fernando Albán, que fue el caso de José Gregorio Rodríguez. José Gregorio Rodríguez. Que era un dirigente del Partido Comunista en Caracas. Él fue lanzado del cuarto piso del edificio de La Brisa, donde funcionaba la IAPOL de la época. Los Yaguaramos, sí. Sí. Eso fue en marzo del año 62. Lo recuerdo perfectamente porque yo fui al entierro. Al igual que fui al de Alberto Lovera y al de Jorge Rodríguez. Y al de Fabricio Ojeda. Eso era una parte de la actividad que uno realizaba en ese tiempo, solidaridad con los presos políticos y sobre todo con toda esa época muy lamentable y en la cual la izquierda de la época cometió muchos errores, que hay que reconocer y hubo un proceso de rectificación importante. Ahora, yo recuerdo que cuando Lovera hicimos una campaña donde está Lovera que estuvo desaparecido y apareció en Lecherías con un pico y tal. Y lo de Jorge Rodríguez inicialmente... Que Ali primero le dedicó una canción a Alberto Lovera. Sí. Ali comenzó militando con nosotros en el Liceo Caracas. Luego entró a estudiar ciencia. Recuerdo que en el caso de Jorge Rodríguez era el ministro de Relaciones Octavio Lepage. Y al principio titubeó un poco cuando dio la explicación. Pero luego los presuntos culpables fueron enjuiciados y fueron sancionados y cumplieron cárcel. Hubo una investigación parlamentaria que la dirigió un amigo común, Rafael Guerra Ramos, presidió la comisión que investigó y que venía del estado Lara. Y Jorge Rodríguez era de Lara. Incluso él lo había conocido cuando era dirigente juvenil de Acción Democrática, Jorge Rodríguez, antes de que fuera militante del MIR. Y Guerra hizo una importante investigación cuando intentaron en algún momento liberar a los responsables de ese crimen horrible también, que también murió en la tortura. Y el Parlamento en esa época jugó un papel muy importante en esa investigación. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que fueron sancionados los responsables y se llegó a una investigación que incluso el gobierno posibilitó que se hiciese. La Fiscalía General de la República en ese momento, entiendo que el doctor Medina sí, también actuó diligentemente. Y que hubo roces entre el ministro de Relaciones Interiores y el propio Medina, por lo que yo he leído, ¿no? Sí, tuvo una actitud diligente de verdad. Bueno, porque independientemente que hubiese coincidencia en los poderes públicos, no había una situación como la actualidad, había una cierta independencia entre los poderes y hubo actitudes diligentes de los tribunales, de la fiscalía y también muchos casos investigados en materia. ¿Los asesinos de Lovera llegaron a pagar cárcel? Algunos, otros murieron después en extrañas circunstancias. Se dice que algunos que eran delatores, yo recuerdo un caso, Aníbal González murió que fue chofer y fue quien delató a Alberto Lovera, era su chofer. Murió en un accidente de tránsito. Se dice que fueron las propias mafias policiales de la época que lo mataron. Ahora, eso por supuesto. No se supo. Ahora, fíjate tú, hay un hilo conductor entre la tortura y, por supuesto, la búsqueda de la confesión. El objetivo de la tortura es que las personas torturadas confiesen algo que sea cierto o no necesariamente que sea cierto. O sea, ese es un detalle. Y cuando un detenido no lo pueden ver ni sus familiares ni sus abogados, pues evidentemente se crea un caldo de cultivo para que esto ocurra. ¿Qué consecuencias crees tú puede traer esta situación que se ha dado con el capitán que murió, pues víctima de estas torturas? Y estos bueno, creo que no basta con que hoy señalen unos presuntos responsables, sino que, como te decía antes... Acosta Arévalo. Sí, el Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta. Como te decía antes, se trata de desmantelar toda una estructura
pero además es cumplir con los lapsos que están. Ya la gente no la presentan en los lapsos que está establecido, sino hay gente que pasan meses. Bueno, este capitán fue detenido el día 21 y fallece el día 29. Es intentado presentar el día 29. Ahí es muy claro y hay mucha gente. Hay familiares que ahorita están denunciando que tienen 40 días que no ven a su familiar que está detenido. He visto la declaración del padre y la madre de un comandante que tiene fama, hasta donde he leído, de ser académicamente uno de los más distinguidos egresados de la Academia Militar. Creo que se llama Marín Chaparro, que fue comandante de la Ayala, y vi el video de la madre y del padre donde piden una fe de vida porque tienen 40 días que no lo ven. Entonces, también se han mencionado otros casos, pero en este caso pude ver a través de las redes sociales un video. Como tú comentaste, ese era un ángulo que yo no había analizado, el tema de el no permitir el que los familiares y los abogados vean a los detenidos favorece el que haya maltrato y que haya tortura. Ahora fíjate, más allá de los hechos en los cuales podrían haber estado involucrados, llama la atención que, como tú lo decías, que en el comunicado se ponga por delante eso, sí, más allá de la investigación. O sea, un preso puede estar involucrado en el peor de los delitos, pero la Constitución establece un mínimo de garantías y los convenios de acuerdos firmados por Venezuela en materia de derechos humanos establece un mínimo de garantías que tienen que ser cumplidas para cualquier detenido. Es decir, la gravedad del delito no justifica que se torture a un detenido. Además, ¿no? Opera la presunción de inocencia. Él ni siquiera fue imputado. Además. Entonces, mientras no sea sancionado y no se demuestre, había unos señalamientos, pero opera la presunción de inocencia. Y ni siquiera fue imputado, de acuerdo incluso a la declaración del ministro de la Defensa, del Ministerio de la Defensa. Se desmayó antes de ser presentado. Pero fíjate, hay un hecho que a mí me llama la atención, pensando en voz alta, no tengo elementos para establecer una conectividad entre una cosa y la otra, pero cuando ocurre la muerte de Fernando Albán en extrañas circunstancias también, ¿verdad? Y bajo un halo de misterio, porque ni siquiera se vieron videos, que se supone que un organismo de inteligencia tiene videos de todas las cosas que ocurren en su interior. Cuando ocurrió, se estaba dando una visita de unos senadores norteamericanos a Venezuela. Sí. Recuerdas, ¿verdad? Sí. Y bueno, ocurre esta situación, esta muerte del capitán Acosta Arévalo, o finalizando la visita, o digamos, o por lo menos todos los hechos que condujeron a su muerte, o en el momento en que culmina la visita de Michelle Bachelet, y en el momento que también hay un proceso de conversaciones, de negociaciones políticas, ¿no?, entre gobierno y oposición. Tenemos que hacer una pausa y me gustaría comentar esta casualidad, si es una casualidad o no lo es, de acuerdo a tu punto de vista. Hacemos la pausa, ya venimos.